Buen martes, amigos, tengan todos ustedes dentro de lo posible. Hoy es martes de un punto candente en la economía, aquí en Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Bienvenidos, Fidel, David, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias, Darcy. Un feliz martes a ti, Darcy, Fidel, y a los televidentes también. Gracias. Bienvenidos, amigos. Efectivamente, como acostumbramos los martes, traemos un tema para analizarlo a profundidad, dedicarle todo el programa a hablar de qué requerirá Venezuela una vez, digamos, concluya la crisis que estamos viviendo desde el orden político y económico para salir y recuperarnos de todo esto. Y nos preguntamos, ¿Venezuela qué requiere? ¿Un ajuste económico o un proceso, un plan de reconstrucción total? Por supuesto, ambos con participación de capital internacional. Por supuesto, esto dependerá de la profundidad del daño en el que estamos, ¿no? Pero ¿será suficiente un plan de ajuste o requeriremos un plan de reconstrucción estructural? Con la participación del financiamiento foráneo, por supuesto que sí. Aquí no hay extravagancias de ningún tipo. Aquí tenemos la ruta, es una sola. Es un plan de reestructuración total, pero con participación del capital extranjero. Y dado, ¿por qué? No es extravagante porque es dada la complejidad, la alta complejidad de la economía nacional y más en la situación que presenta en la actualidad. David, ¿sí o no? Venezuela tiene un problema estructural muy serio. No solo tiene un problema macroeconómico, tiene un problema, no existe una estructura de gobierno. Nosotros tenemos, por supuesto, presidentes o ministros, pero no existe un gobierno coherente que lleve adelante una estabilidad macroeconómica y un plan de desarrollo. Nosotros necesitamos no solo asistencia financiera de afuera, necesitamos asesoría. Un plan de desarrollo moderno tiene que hacerse necesariamente con asesoría de afuera. La razón, la tecnología ha cambiado, la realidad económica es otra. Y sobre todo las realidades que presenta el orden económico mundial en la actualidad. Claro. Realidades que se corresponden a los nuevos retos y desafíos. Sí, la globalización. Nosotros tenemos, por ejemplo, recursos minerales importantes. Tenemos que organizarlos dentro de una economía minera. El desorden que está pasando con el oro, eso es un buen ejemplo de eso. Claro. ¿No? Eso necesariamente viene de una asesoría afuera. Nosotros no tenemos... Para corregir todos esos desbarajustes se requiere la asesoría internacional para luego recibir y determinar el plan que se vaya a llevar a cabo estructuralmente hablando con la asistencia del financiamiento externo. Y asistencia de financiamiento y asesoría. Claro. Claro, y lo que corresponde al financiamiento es fundamental porque la situación económica del país es extremadamente grave y el país no tiene ya recursos, ni reservas, ni cuenta con ingresos con los cuales poder financiar cualquier proyecto país de recuperación. No hay dineros, por ejemplo, para reconstruir y reflotar a PDVSA, ¿no? Ni que hablar de toda la economía pública nacional que habrá que privatizar probablemente, ni todo lo que corresponda con el relanzamiento del sistema productivo, del aparato productivo nacional privado que está en el suelo, hablando de la agricultura, la producción pecuaria, la producción industrial y la producción minera también muy afectada. Entonces, para poder recuperar todos estos sectores de producción se requiere capital privado, nacional y extranjero, porque las mayores fuentes, de hecho, de financiamiento, si hablamos de financiamiento directo y de inversión, van a venir porque están allá en el extranjero, no están aquí en el país. Y por supuesto no solamente se requerirá de la asistencia financiera por parte de los multilaterales, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el BID, en fin, sino también del capital privado extranjero. Así es. El tema petrolero va a tener que tener un cambio estructural.
va a tener que permitirse la participación privada, va a tener que permitirse mayoría accionaria privada. Eso bien entendido, bien manejado, puede reactivar los otros sectores de la economía venezolana. Sí, efectivamente estás alineado con lo que piensan economistas petroleros como Rafael Quirós, por ejemplo, y Quirós Corral, José Toro Hardy, Luis Oliveros, inclusive este señor Mendoza Potelat. Correcto. Carlos Mendoza Potelat. Sí, el mundo general, economistas de Venezuela por están supuesto, en esa línea. porque la realidad es esa. Aquí no hay ninguna otra ruta posible sino acudir a la asesoría y al financiamiento extranjero. Nosotros vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos hoy con más de un mundo de economía en Un Punto Candente en la Economía. No se aparten, por favor. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este mediodía de martes en nuestro punto candente que estamos discutiendo si Venezuela le basta para salir de la crisis con un ajuste económico o requerirá un plan de reestructuración, digamos, y de reconstrucción nacional que lo abarque todo. Como estábamos comentando en el segmento anterior, la conclusión a la que ha llegado el mundo técnico científico de la economía venezolana aquí en el país, es que el país necesita un proceso de reconstrucción. O sea, ajustar qué, como estábamos hablando aquí. ¿Ajustes económicos de qué? Ajustar económicamente qué, ajustar el caos, ajustar el desastre, ajustar, como decimos en criollo, el desmadre que vivimos. No, aquí se requiere ir mucho más adelante porque realmente hay que volver, digamos así, a hacer economía y a hacer país, y tenemos que hacerlo con asesoría internacional porque el daño es tan profundo y tan extenso que no nos basta con los criterios que tenemos, por muy claros que sean, que tenemos en el país, pues se requiere de la experiencia internacional en la recuperación de países que han sufrido situaciones como el nuestro, que no son pocos en la historia. Por lo tanto, hay un bagaje, hay una historia ya recorrida en ese terreno que puede ser y debe ser muy útil para Venezuela. Pero también requerimos de financiamiento internacional, tanto de sistemas financieros como tal, como de, digamos, de capital internacional que venga al país a apoyar la creación de esta nueva economía que, por supuesto, no puede ser igual a la que tenemos, ni puede ser igual a la que teníamos. No, a la que tenemos. No puede ser una economía rentista petrolera, ni puede ser una economía rentista de bonos. Y sobre todo no puede seguir siendo Venezuela, presentar una economía antieconómica, que no es solamente que se ha dado, se ha profundizado mucho más esta modalidad de economía en esta administración bolivariana, porque eso viene, economía antieconómica desde gobiernos anteriores. Claro, la antieconomía es cuando tú no tienes tradiciones económicas. Se produce por eso. Se produce por eso. Nosotros tenemos recursos mineros, pero no tenemos tradición en economía minera. Ajá. Nosotros tenemos recursos de energía, petróleo y gas, pero no tenemos una estructura financiera de un país petrolero. Y mucho menos una estructura de una economía de servicios. Una economía de servicios, que es que nosotros tenemos que organizar una economía petrolera con privatización del negocio petrolero de algún tipo. Tenemos que permitir que compañías privadas tengan la mayoría accionaria. Al mismo tiempo tenemos que construir una estructura financiera, tal vez de fondos petroleros, que le dé estabilidad económica al país. Tenemos también que ordenar la economía minera, que es un recurso importante para lo que nosotros no tenemos tradiciones en ese aspecto. Correcto. Y en paralelo a ello... Y tenemos que desarrollar una economía de servicios que necesariamente tiene que asesorarse y tomar en cuenta los modelos extranjeros que hay en países similares al nuestro. Pero por supuesto, y que han funcionado. Todo eso para empezar a desarrollarlo, a crearlo, se necesita bajo un sistema de gobierno totalmente que no sea los sistemas de gobierno que hemos tenido.
eso ya es otra cosa también, porque que haya una estructura política que permita desarrollar y consolidar una estructura económica y social en este país, David. O sea, el país es viable económicamente. Claro, Es tantos recursos que tiene. Tiene recursos el país. Es nuestra estructura política la que no es viable. Y cultural en términos generales. No. Porque detrás de la política está la cultura. Está la cultura. O sea, nosotros tenemos, en una estructura política, no toda la estructura política del país es de partido. Una parte es tecnocrática. Necesariamente el tecnócrata tiene que tener poder, tiene que tener influencia para que haya un gobierno viable. Por supuesto, claro. Y eso es clave en el éxito que hemos visto de otras sociedades del mundo y de otros países del mundo. Y si Venezuela quiere incursionar en ese terreno, tenemos que adaptarnos aquí ya no podemos, a las realidades. Y aquí ya no podemos hablar de ajustes económicos. No es que no hay campo ya se perdió, ya no hay cabida. Y como decíamos, y quería refrendarte eso, David, y como decíamos cerrando el segmento anterior, tampoco hay ya opciones, porque el daño, la profundidad del daño, la crisis humanitaria que está viviendo el país, que es el resultado de la quiebra y la destrucción total de nuestra economía, no da campo para opciones. Aquí no hay más remedio que proceder a reestructurar y a reconstruir la economía del país casi que desde cero. Bajo modelos diferentes y modernos. De libertad económica, de respeto a los derechos de aperturas económicas, de apertura económica, donde pueda venir y venga todo el que pueda aportar un grano de arena en la construcción de la economía del país. Y esa es la forma como vamos a poder desarrollarnos y, por supuesto, mejorar nuestras condiciones de vida. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con el tema importante que estamos desarrollando. ¿Requiere Venezuela un programa de ajuste o una reconstrucción total de su economía? Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hablando hoy como punto candente Venezuela, ajustes económicos o un plan de reestructuración con participación internacional que está encaminada hacia lo que es el financiamiento internacional. Decíamos anteriormente que ya se acabó el tiempo de los ajustes económicos. Aquí casi que hay que empezar de cero a crear el modelo económico altamente efectivo para sacar de la hecatombe en la que está sumergida la economía nacional, muy lamentablemente, y hay que empezar justamente por a reactivar, vamos a decirlo, un aparato productivo que está en capacidad en la actualidad operando con un 25% más o menos de la capacidad instalada. Eso es lo fundamental, partiendo de eso. ¿Cómo lo ves? El problema venezolano, insisto, no se puede resolver sin importar modelos, sin importar y adaptar modelos económicos que se aplican en países similares a la economía venezolana. Países como tales, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Está el ejemplo de Noruega y sus fondos petroleros, está el ejemplo de los países del Medio Oriente. En el año 73, en el momento en que comienza comienza la época de energía cara y de alzas petroleras, los países del Medio Oriente crearon estructuras financieras que los han hecho una región rica y diversificada. Nosotros desde el año 73 hemos seguido el camino inverso. Entonces, en nuestro modelo económico hay fallos. Muchísimo y de gran profundidad. Sí, estatismo, clientelismo, falta de estructura financiera. Entonces, centralización, una centralización de los recursos, un mal manejo administrativo. Entonces, nosotros tenemos que asesorarnos sobre modelos económicos de países similares al nuestro. Venezuela tiene buenos recursos, o sea, el país es viable económicamente. Claro.
el país es viable. Nuestra estructura política es nuestro peor problema. Es lamentablemente que un país donde en el subsuelo hay tantos recursos y abundancia de recursos, lo lamentable es que quienes pisan ese subsuelo no tienen la inteligencia como tal para hacer altas economías competitivas, altamente productivas, proactivamente de esos recursos que están en el subsuelo. No han habido las inteligencias como tal. Pero y aquí tenemos que ser muy honestos. Pero tendremos que traerlas o de lo contrario... La asesoría, a través de la asesoría. No saldremos de aquí. Y de ahí viene la asesoría internacional y además hay mucho venezolano que se ha formado y se ha desarrollado profesionalmente en el exterior que tiene una gran experiencia para traer al país también y aportarla. Entre las cosas que hay que hacer, como estamos comentando, es necesario promover las inversiones internacionales en el país, por supuesto, en un marco regulatorio, pero que genere confianza porque se den garantías claras y precisas, reglas de juego, ¿no? Claras y precisas, garantías sobre la propiedad privada y sobre la propiedad de la inversión, entre otras cosas. Es más complicado que eso. Para que haya seguridad jurídica, usted tiene que tener un cuerpo constitucional de garantías jurídicas, de garantías. Lo que se llama hacer una reforma de la Constitución. Lo que se llama un sistema garantístico. Que no lo tiene la Constitución. Que no lo tiene la Constitución. Entonces, en un sistema garantístico, existe una escritura ambigua en la Constitución en ese aspecto. Pero lo peor es que no existe, en un sistema jurídico, en una seguridad jurídica, usted invoca la garantía directamente. De la letra de la Constitución. Existe un procedimiento jurídico para interponer la garantía frente a la autoridad. El sistema constitucional menciona algunas garantías, pero no da el instrumento jurídico para aplicarlas. Son muy ambiguas, como todas las ambigüedades aquí en Venezuela. El ejemplo es el habeas corpus. El habeas corpus es una garantía que viene desde Inglaterra en el siglo XVIII y que en un sistema garantístico usted me dicta cargos o usted me deja libre. Aquí usted tiene que agotar todos los procedimientos ordinarios y solo puede imponer un habeas corpus como recurso extraordinario. Eso no es un sistema garantístico. El país carece de un sistema garantístico y hay que ponérselo. Ese es el primer paso para una seguridad jurídica. Imagínate tú, porque en un ambiente entonces así que es lo que prolifera. La corrupción. Prolifera, hay prisión sin cargos. El abuso de poder. El abuso de poder. La arbitrariedad, etc. La arbitrariedad y se da todo esto para todos los desórdenes y todo del manejo de los recursos. Siempre la corrupción. Lamentablemente, amigos, siempre nos quedamos cortos de tiempo a cada vez que abordamos estos temas. Sí, los bueno, martes. Seguiremos llevándolos en próximas entregas. Nos queda darle las gracias a ustedes por su amable atención. Gracias como cada martes, David, por tus excelentes aportes. Gracias, Fidel. Así es. Y por supuesto, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Un Mundo de Economía en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, donde pueden, por supuesto, ampliar un poco más las informaciones que nosotros les damos acá en vivo en el programa. Ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Excelente martes, será entonces hasta mañana. Buen provecho.